Imagina el frío. No, en serio, para un momento e imagínalo. No ese frío de uy, se me olvidó la chaqueta. Hablo de un frío que te muerde los huesos, que convierte tu barba en un bloque de hielo y transforma el mar a tu alrededor en un monstruo de cristal que amenaza con triturar tu barco. Ahora, imagina enfrentarte a eso sin GPS, sin Gore-Tex, sin un triste termo de café. ¿Cómo demonios se lanzaban los vikingos a este infierno helado y volvían para contarlo? La respuesta te va a sorprender, porque no se trataba de ser más brutos, sino increíblemente más listos. Y su secreto principal no estaba en sus músculos, sino la madera bajo sus pies y la ropa sobre su piel. Vale, pensemos en un barco moderno, un carguero. Es una bestia de acero, rígida, potente, ¿verdad? Si choca contra un iceberg considerable, se abre como una lata de atún. El Titanic nos dio una lección bastante gráfica sobre eso. La rigidez, en el mar helado, es una sentencia de muerte. Ahora, mira esto, el drakkar vikingo. Largo, estrecho, con su temible cabeza de dragón en la proa. Parece frágil, ¿a que sí? Pues esa aparente fragilidad era su mayor fortaleza. Los constructores de barcos vikingos, los skipasmir, eran auténticos artistas, casi chamanes de la madera. No iban a un aserradero por tablas. ¿Qué va? Se adentraban en el bosque y elegían personalmente los árboles. Buscaban robles viejos y retorcidos para la quilla y las costillas, árboles cuya forma natural ya se adaptaba a las curvas del barco. Y para las planchas del casco, usaban coníferas altas y rectas. Su secreto: olvídate de la sierra. La sierra desgarra las fibras de la madera, la debilita. Ellos usaban hachas y cuñas para partir los troncos radialmente, siguiendo la veta natural de la madera. Es un proceso muchísimo más lento y difícil, pero el resultado son unas tablas con una integridad estructural y una flexibilidad que hoy nos parecen de ciencia ficción. Cada tabla era una pieza única de ingeniería natural. Y aquí viene la magia, el ensamblaje. La técnica se llama clinker o casco trincado. En lugar de unir las tablas borde con borde, las superponían como las tejas de un tejado, clavándolas con remaches de hierro. Pero, y este es el detalle que lo cambia todo, no apretaban los remaches hasta reventar. Dejaban un mínimo espacio para el movimiento. El casco entero era un esqueleto viviente. Cuando una ola gigante golpeaba el barco, o peor, cuando la presión de los témpanos de hielo amenazaba con estrujarlo, el drakkar no se oponía. Se retorcía, gemía, se adaptaba. Los marineros sentían bajo sus pies como el barco se contorsionaba. Escuchaban una sinfonía de crujidos controlados. No era el sonido de algo a punto de romperse, era el sonido de la supervivencia. Esta flexibilidad, combinada con una quilla muy poco profunda, hacía que, cuando el hielo se cerraba a su alrededor, el barco no fuera aplastado. La forma redondeada del casco permitía que la presión del hielo, literalmente, lo escupiera hacia arriba, dejándolo varado sobre la placa de hielo en lugar de ser triturado por ella. Era como apretar una pastilla de jabón mojada, salía disparado. Podían esperar a que el hielo se abriera de nuevo o incluso arrastrar el barco sobre la superficie. Así que no era solo un barco. Era un dragón de madera, una criatura diseñada para danzar con el enemigo más letal del norte, el hielo. Pero de nada sirve tener el mejor barco del mundo, una auténtica bestia de madera capaz de bailar con el hielo, si la tripulación que lo maneja se convierte en estatuas congeladas. Y aquí es donde su ingenio da un paso más allá, de la madera a la piel. Ok, el barco es una maravilla, pero ¿y la gente? Se morirían de frío. Ah, amigo mío, aquí viene la segunda genialidad. Y es una genialidad nacida de una regla aterradora. En un barco vikingo, en mitad del mar helado, el fuego estaba prohibido. Imagina la tortura psicológica. Estás rodeado de hielo, tus dedos están entumecidos, y la única cosa que tu instinto te pide a gritos, una hoguera, es tu peor enemigo. Una simple chispa podía transformar tus salvavidas en una pira funeraria flotante.
Así que, ¿cómo se convierte un ser humano en un radiador andante? La respuesta estaba en lo que llevaban puesto. Un sistema de calefacción personal tan avanzado que los alpinistas modernos todavía usan sus principios. Es la famosa técnica de la cebolla. La primera capa, pegada a la piel, era de lino o lana muy fina. Su misión, gestionar la humedad, alejar el sudor del cuerpo para que no te enfriara. Porque en el frío extremo, el sudor es un asesino silencioso. Encima venía la estrella del espectáculo, la lana. La lana vikinga, especialmente la de razas de ovejas nórdicas como la Speilsau, era un material casi mágico. Gracias a su alto contenido en lanolina, una grasa natural, era increíblemente repelente al agua. Y sus fibras rizadas creaban miles de pequeñas bolsas de aire. El aire es un aislante fantástico, así que no se estaban abrigando con la lana en sí, sino con todo el aire caliente que esa lana atrapaba alrededor de su cuerpo. Lo más alucinante es que la lana puede absorber hasta un 30% de su peso en agua antes de que una persona empiece a sentirse mojada, y sigue manteniendo sus propiedades aislantes. Podían estar húmedos por las salpicaduras y seguir calientes. Y para rematar, la capa exterior. Esto era el equivalente vikingo a una chaqueta de Gore-Tex. Usaban cuero grueso o pieles de foca, cuidadosamente tratadas con grasa animal o cera de abeja para hacerlas impermeables, y sobre todo, a prueba de viento. Porque el viento es el ladrón del calor corporal. Esta capa era su escudo contra los elementos. Pero no se paraban ahí. Los detalles marcaban la diferencia entre la vida y la muerte. En la saga se describe cómo se ataban tiras de cuero en los tobillos y las muñecas, o incluso se cosían las mangas cada mañana, para crear un sello térmico perfecto. Nada de dejar que ese precioso aire caliente se escapara. Creaban auténticos microclimas portátiles. Y por la noche, cuando el frío era más intenso y el trabajo físico cesaba, activaban el modo de supervivencia colectiva. Se juntaban todos en el centro del barco, bajo el toldo de lana que los protegía de la nieve, y se cubrían con enormes y pesadas pieles de oso o lobo. Se convertían en una especie de horno humano, compartiendo el calor corporal, con el aliento creando una nube de vaho bajo las pieles. Sobrevivían a temperaturas que habrían matado a un hombre solitario en cuestión de horas. No era cómodo, seguro que no olía precisamente a rosas, pero funcionaba. Así que, convertidos en termos humanos andantes, habían solucionado el problema del frío. Pero el Atlántico Norte tiene otra forma de matarte, una mucho más silenciosa y desorientadora: la inmensidad. ¿De qué sirve estar calentito si no tienes ni la más remota idea de hacia dónde vas? Vale, ahora en serio, ponte en su lugar. Llevas días, quizás semanas, en el mar. No ves tierra por ningún lado. El sol, tu única referencia clara, lleva desaparecido tras un manto de nubes grises y espesas desde que tienes memoria. El mundo es un lienzo en blanco y gris, un infierno blanco de niebla, agua y hielo. Tu GPS es, bueno, no existe. La brújula magnética aún no ha llegado a Europa. ¿Cómo navegas cuando no hay nada que ver? ¿Te encomiendas a los dioses y rezas? Sí, eso también, pero los dioses nórdicos ayudaban a los que se ayudaban a sí mismos. Y ellos tenían su propio kit de herramientas de navegación 1.0. Primero, su software interno, un conocimiento enciclopédico de la naturaleza. Un capitán vikingo experimentado era un biólogo marino, un meteorólogo y un astrónomo, todo en uno. Leían el mar como tú lees un libro. Podían identificar el swell o mar de fondo, esas olas largas y suaves generadas por tormentas a cientos de kilómetros de distancia. Sabían que si esas olas chocaban contra una masa de tierra lejana, su patrón cambiaría de una forma sutil, casi imperceptible para un ojo no entrenado. Podían sentir la tierra antes de verla. Observaban el cielo como si fuera una autopista. Sabían que ciertas aves marinas, como los frailecillos o los alcatraces, pescan lejos de la costa durante el día, pero siempre regresan a tierra para anidar por la noche. Si al atardecer veían una bandada de estas aves volando con decisión en una dirección, no estaban simplemente paseando.
iban a casa. Y esa era la dirección de la tierra más cercana. Seguirlos era una apuesta casi segura. Pero, ¿y si estabas realmente perdido? Para eso tenían su hardware, su tecnología punta. Y una de las más ingeniosas era, literalmente, un dron biológico, el Cuervo. Las sagas cuentan cómo Floki Vilherarsson, uno de los primeros exploradores de Islandia, usó este método. Llevaban cuervos enjaulados a bordo. Si la incertidumbre era total, soltaban uno. El cuervo, un ave increíblemente inteligente y con una vista prodigiosa, se elevaba en círculos. Si no veía tierra en ninguna dirección, su instinto le hacía volver al único lugar seguro la vista, el barco. Pero si divisaba la silueta de una costa en la lejanía, volaba directo hacia ella sin dudar. Bingo. Ya tenían rumbo. Era su misil buscador de tierra. Un poco duro para el cuervo, que no recibía billete de vuelta, pero diabólicamente efectivo. Aún así, la herramienta más misteriosa y fascinante era su as en la manga para los días nublados. La Solarstein, la piedra solar. Durante mucho tiempo se pensó que era una leyenda, pero hoy sabemos que muy probablemente se trataba de un cristal de espato de Islandia. Un mineral con una propiedad asombrosa llamada birrefringencia. Este cristal divide un rayo de luz en dos. Al sostenerlo y girarlo hacia el cielo, incluso con el sol totalmente cubierto, el cristal polariza la luz de una forma específica. El navegante vería dos puntos de luz a través del cristal, y al girarlo, encontraría un punto exacto en el que ambos brillaban con la misma intensidad. Ese punto marcaba la dirección precisa del sol oculto. Era como tener unas gafas de sol mágicas que te permitían ver lo invisible. Combinando la piedra solar para encontrar el sol, con un disco de madera llamado reloj solar o Solskugafhol para trazar su arco a lo largo del día, podían determinar el norte geográfico y mantener un rumbo fijo con una precisión que desafía nuestra percepción de la tecnología medieval. Habían descifrado el mapa del cielo y del mar. Tenían el dónde. Pero para llegar a ese dónde necesitaban algo igual de vital: el combustible para mantener la máquina humana remando sin descanso en medio de la nada. Piénsalo por un segundo. Un remero en un drakkar podía quemar más de 4.000 calorías en un solo día de trabajo intenso. Eso es lo que consume un atleta de élite en plena competición. Y a eso, súmale las calorías extra que el cuerpo quema simplemente para no congelarse, para mantener su temperatura interna a 37 grados mientras fuera el termómetro está bajo cero. El cuerpo humano se convierte en un horno de alto rendimiento que exige combustible constante. Y aquí es donde se enfrentaban a su siguiente gran problema. La cocina estaba cerrada. Permanentemente. Como ya hemos dicho, nada de fuego. Eso significa nada de sopa caliente para reconfortar el alma. Nada de pescado a la parrilla. Ni un guiso humeante. Su dieta era una clase magistral de conservación de alimentos y eficiencia calórica en su forma más cruda y dura. Bienvenidos al menú de a bordo. El pilar de su dieta era el skrei, el bacalao ártico, secado al aire libre en los gélidos vientos noruegos hasta convertirse en lo que hoy conocemos como stockfish. No es pescado seco, es una tabla de pescado, tan duro y deshidratado que es prácticamente indestructible y puede conservarse durante años. Para comerlo, no lo cocinaban, lo machacaban con una piedra para desmenuzar las fibras y lo masticaban lentamente. Era la barrita de proteínas original, un chute de energía pura, aunque tus mandíbulas echaran humo para procesarlo. Junto al pescado, la carne curada, cerdo, cordero o incluso reno, salado y ahumado hasta que la carne adquiría una textura parecida a la del cuero. Y, por supuesto, pan. Pero olvídate de una hogaza tierna. Hablamos de pan plano de centeno, cocido hasta que perdía hasta la última gota de humedad. Unas galletas durísimas, casi cerámicas, que tenían que mojar en agua o cerveza para no partirse un diente. Pero la verdadera arma secreta, el combustible de alto octanaje, era la grasa. Llevaban grandes cantidades de mantequilla y manteca en recipientes de madera. La grasa es la fuente de energía más densa que existe, y en un entorno de frío extremo, es el mejor anticongelante interno.
Una buena cucharada de manteca no era un capricho, era una necesidad vital para mantener el motor en marcha. ¿Y para beber? ¿Agua? Sí, en barriles, pero el agua estancada es un nido de bacterias. Su solución era mucho más inteligente. Una cerveza de bajo contenido alcohólico, la OL y aguamiel. El proceso de fermentación mataba los patógenos del agua, haciéndola segura para beber. Además, les aportaba carbohidratos y calorías adicionales. No bebían para emborracharse, bebían para hidratarse de forma segura y nutritiva. No era una dieta para disfrutar. Era el equivalente medieval a la comida de astronauta, funcional, eficiente y diseñada para un único propósito: mantener viva la máquina. Y al unir todas estas piezas, el barco flexible, la ropa inteligente, la navegación celestial y la dieta de supervivencia, emerge una imagen completa. No la de brutos con cuernos, sino la de los hackers más grandes de la historia. Cuando miramos atrás, es fácil ver a los vikingos solo como guerreros con hachas. Pero la verdad es mucho más profunda. Eran ingenieros, científicos, estrategas y, sobre todo, supervivientes. No conquistaron el Atlántico Norte por pura fuerza bruta, sino porque hackearon las reglas de la naturaleza. Entendieron la física de la madera, la termodinámica del cuerpo humano y la óptica de la luz solar. Su historia nos enseña algo increíblemente moderno. La mayor herramienta de supervivencia no es la tecnología más avanzada, sino la capacidad de observar, adaptarse y usar la inteligencia para convertir un entorno mortal en un camino hacia nuevos mundos. La próxima vez que uses tu GPS para ir a la tienda de la esquina, recuerda a aquellos que cruzaron océanos helados con un pájaro y un trozo de cristal. Si te ha fascinado cómo estos exploradores doblegaron al hielo, te va a encantar este vídeo que te muestro en pantalla. Nos vemos en el siguiente portal al pasado. Chao.